actividad primaria o extractivas, entre las cuales están la agricultura, la ganadería, la minería, eh, ¿verdad? Luego la secundaria, como hemos visto previamente, transformación de la materia prima obtenida en el sector primario, la manufactura o industria, eh, y la terciaria, servicios, con la prestación de servicios, en eso se caracteriza, perdón, el comercio, el transporte, el turismo y las finanzas. En ese sentido, se dividen, como podrán ver, a diferencia de la anterior, la clasificación más teórica, aquí ya no se encuentra el último sector, el que se refería a innovación y tecnología. Como les mencioné, es una clasificación más eh, secundaria, más local, es una clasificación local e incluye solamente estos tres. Eh, Solo permítanme un momento, creo que dirá que no, no tengo ahorita el sistema muy, creo que está fallando, voy a salir un momentito y regreso. Solo denme un momento, gracias.
Mil disculpas, ya de regreso, disculpen el inconveniente técnico, pero ahorita estamos. Retomando, como les comentaba, pues eh, esta clasificación es según la legislación guatemalteca, ¿verdad? Dividido en primaria, secundaria, terciaria. A diferencia de la que vimos previamente, la teórica, había una cuarta clasificación que aquí no se encuentra. Entonces sí que es importante tomar en cuenta esa diferencia. De igual manera, podemos ver aquí los regímenes tributarios eh, regulado por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para el pago de impuestos, que lo que es muy importante para una empresa, ¿no? En ese sentido, vemos como pequeño contribuyente, si está inscrito como pequeño contribuyente y está relacionado a la ley del IVA, no debe ser mayor a 150,000 quetzales por año o sea el 5% sobre ventas mensuales. En relación al régimen opcional simplificado sobre ingresos, que está relacionado al ISR, eh, el pago es del 5% sobre los primeros 30,000 quetzales por mes y luego del 7% sobre el excedente. Si ya es desde 30,000 un centavo, ya es el 7%. Y el régimen sobre utilidades, también relacionado al ISR, el cual nos indica que el 25% eh, debe ser el 25% del pago cada 3 meses sobre la renta imponible. ¿Verdad? Entonces también es importante tener en cuenta los regímenes tributarios para los efectos del pago de impuestos de una empresa. De igual manera, podemos ver aquí las generalidades de la inscripción de una empresa en Guatemala. Se realiza principalmente ante el registro mercantil de forma presencial o virtual. Requiere llenar el formulario, pagar aranceles de aproximadamente 100 a 200 quetzales, presentar DPI y recibo de luz y agua. Tras la aprobación se descarga la patente de comercio, la cual debe sellarse con timbres fiscales, para lo cual debemos ver qué es lo que está establecido en la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Eh, Estas son generalidades. Ahora vamos a ver los pasos basados en estas generalidades. En ese sentido, vemos que como paso número 1, pues hay que llenar el formulario de inscripción respectivo, denominado formulario de inscripción de comerciante individual y empresa mercantil en el portal de registro mercantil, ¿verdad? Ahí están las dos modalidades, ya sea virtual o presencial. Se realiza el pago de aranceles a través de el Ban Rural, ya sea de forma física o en línea, para habilitar el registro mercantil. De igual manera, debemos presentar ciertos documentos, como lo habíamos visto. Este es el formulario firmado y con firma legalizada por el notario. Primeramente, eventualmente, cuando ustedes ya sean abogados y notarios, firmarán estas legalizaciones de estos formularios. Eh, También hay que presentar la fotocopia del DPI del propietario, el recibo del pago original que se realizó en Mar Rural y la factura de agua, luz o teléfono que respalde la dirección de la empresa. Entonces, estos son documentos indispensables para la inscripción de la empresa.
Y ya como último paso, patente y timbres, que nos indica que una vez aprobado hay que descargar la patente de comercio desde la sección y patentes del registro mercantil y adherir 50 quetzales en timbres fiscales. ¿Verdad? Creo que podemos analizar de que al final de cuentas el trámite para la creación, la inscripción de una empresa no es tan burocrático y que obviamente ese es el objetivo, el sentido, porque, bueno, como lo establece el comercio, el, el, el área mercantil de comercio debe ser, no debe ser burocrática, no debe tener muchas formalidades, porque obviamente que una burocracia grande impide que pueda ser constituida una empresa, lo cual impide la generación de ganancias y que obviamente tiene repercusiones a niveles micros y macroeconómicos, ¿no? Entonces, en teoría, la constitución de una empresa, su inscripción, no es son pasos pequeños, si se dan cuenta, no es tan larga en ese sentido y que lo cual debe ser así para los fines de los que les mencionaba. Como consideraciones adicionales, vemos que un comerciante individual es en un comerciante individual el negocio está el negocio a nombre de una sola persona. Y ya en una sociedad mercantil que para su constitución requiere que sea en escritura pública, debe haber también un acta notarial de nombramiento del representante legal y otros trámites un poco más complejos, para lo cual en este caso sería de aproximadamente de 3 a 4 semanas, ¿no? Porque la complejidad de la sociedad así lo amerita. De igual manera, eh, eh, no debería estar mucho, pero sí está más que una empresa mercantil particular. Y que es muy importante tomar en cuenta que sí es fundamental, tiene un requisito solemne, y cuál es que sea constituida en una escritura pública. Si no, no pueden acceder a la vida jurídica. Y ya hemos visto, bueno, qué es una empresa mercantil, sus tipos, pero es importante también saber el funcionamiento de la misma. En ese sentido, podemos ver que funciona como un sistema organizado que combina recursos humanos, financieros y materiales para producir bienes o servicios, buscando satisfacer necesidades del mercado y generar beneficios económicos. De igual manera, opera transformando materias primas o insumos, o sea, entradas en productos finales, salidas, mediante procesos de producción, marketing, administración y ventas. ¿No? Entonces, es importante que a la vez que no podemos tener una empresa puede tener un capital importante, activos importantes, eh, la creación de productos de alta calidad, pero si estos productos o servicios no son conocidos al público, no podrían obtener las ganancias necesarias, ¿no? Entonces de nada serviría. Entonces, esta combinación con el con marketing es importante para el crecimiento de una empresa. Para ello, obviamente, es que debe tener una estructura fundamental y eficiente. En ese sentido, por lo menos debe tener una dirección y estrategia, la cual define la misión, visión y toma decisiones a largo plazo para asegurar la viabilidad. Áreas funcionales, por ejemplo, área de operaciones, donde se crea el producto o servicio, y el área de marketing y ventas, donde se promociona y comercializa generando los ingresos esperados o más aún de los esperados, ¿no? De igual manera, un área de finanzas sólidas, sólida, ¿no? Donde es donde se gestiona el capital, costos y rentabilidad. Fundamental también para una empresa que pueda gestionar bien sus recursos para obtener las ganancias deseadas. Y el recurso humano, gestiona el personal y el talento. Obviamente
que es muy fundamental en el sentido de que podemos tener todos estos elementos, ¿no? Como un activo eh, sólido, producto sólido, pero si no tenemos una, eh, eh, un elemento humano importante, difícilmente una empresa va a obtener las ganancias requeridas, porque esas personas con su capacidad intelectual, su conocimiento técnico y profesional, aportan y dirigen eh, el rumbo de una empresa. Entonces, es importante que haya un recurso humano con alto conocimiento para que las acciones puedan ser ejecutadas de forma eficaz y eficiente. De igual manera, dentro de una estructura, pues debe haber procesos principales eficientes, ¿no? La adquisición de insumos, transformación, distribución y servicio postventa. Y debe tener un objetivo claro, eh, eh, el cual es, el cual podemos indicar que es obtener una utilidad económica mediante la satisfacción del cliente en un entorno competitivo. Y claramente, ¿no? Porque, como hemos visto, la constitución de una empresa no es un trámite tan complicado y es normal que va a haber empresas que tengan la misma naturaleza, que presten los mismos servicios o creen los mismos productos, por lo que dentro de su estructura debe haber un objetivo claro y desarrollar las acciones de forma eficaz y eficiente para poder superar a la competencia, ¿no? Es la forma en que la empresa pueda garantizar su crecimiento, su permanencia en un sistema económico. Entonces, es importante tener esos bien claros, ese objetivo bien claro. Y bueno, eso sería todo de la clase del día de hoy. Eh, pues les agradezco sus aportaciones y siempre ayudan. No sé si hay alguna duda, comentario o sugerencia o algo que quisieran agregar ahorita que finalizamos el tema del día de hoy. Gracias, licenciado. Gracias, Alexander. Eh, Yo del tema como tal, pues todo bien, licenciado. Pero yo sí Ángel, voy a hacerle una consulta, la verdad, sin afán de molestarle ni nada por el estilo, sí, porque Juan Carlos. desconozco a qué hace durante el día y día de cuando no estamos acá en clases. Solamente le quería preguntar si la calificación de los distintos trabajos de la plataforma usted lo va a realizar como hay una entrega de zona antes del examen final. Claro. Entonces, yo no sé si usted lo va a realizar hasta para esa fecha o lo va a estar haciendo en el transcurso de este, o sea, de este tiempo antes de llegar al examen final. Al menos a mí sí me gusta estar enterado de cómo voy, ver cuánto me falta, cuánto me sobra, si le tengo que poner más sentimiento o no, dijera. Entonces, Claro. pues eso es por eso es mi pregunta. Ah, claro, Juan Carlos, no tenga pena. Sí, mire, he estado allí desafortunadamente, como estoy en un trabajo nuevo, pues he estado con un poco más de exigencias que no me permiten a veces salir al horario que debo. Y ahorita con los parciales, pues había dejado eso, pero sí mi idea es calificarlos en esta semana para que ustedes tengan la nota ahí ya completa, ¿verdad? Así como los otros ejercicios. Entonces, en ese sentido, no se preocupe, Juan Carlos, sí voy a eh, procurar empezar desde mañana para que ustedes ya tengan conocimiento. Obviamente, ya que al finalizar con su examen segundo parcial y antes del final, ustedes ya tienen que saber su zona. Entonces, en ese sentido, sí, mil disculpas que no he podido atender eso específicamente, pero sí que lo tengo en mente, lo estaba pensando ahorita, tengo en mente desde hace días, como les digo, espero que hayan tenido una buena semana y que eh, hayan tenido éxito en sus exámenes. Ya vamos en la segunda mitad, podríamos decir, del curso, miren qué rápido, ya pasó el primer parcial y ahorita pues en miras del segundo.
Entonces, empecemos, si gustan. El tema del día de hoy será la empresa. Em, ¿Qué entendemos por empresa? ¿Cómo la podemos definir? En ese sentido, tenemos que es una entidad, organización o sistema que coordina recursos humanos, financieros y materiales para producir bienes o servicios, busca satisfacer necesidades del mercado y usualmente obtener un beneficio económico. Entidad, como definición número 2, podemos ver que es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos. De igual manera, vemos que es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos eh, para lograr determinados objetivos como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado, ¿verdad? De igual manera, permítanme, vamos a... De igual manera, es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos, ¿verdad? En este caso, podemos ver que esta es una definición de empresa en sentido general. Ahorita vamos a ver ya la definición de una empresa mercantil, que es la que nos concierne en este curso. En ese sentido, eh, podemos ver que una empresa mercantil es una unidad económica y jurídica organizada que combina capital de trabajo para producir, distribuir o intercambiar bienes y servicios en el mercado con fines de lucro. También es un conjunto de elementos materiales, inmateriales, como la fama o marca. Eh, Recuerdan que ya habíamos visto esa clasificación relacionada al activo a los activos eh, y cómo había bienes materiales, bienes tangibles e intangibles, ¿no? En este caso, la fama y la marca son bienes intangibles ya que no los podemos tocar. Al final de cuentas, esa es la diferencia. Y de trabajo humano coordinado sistemáticamente para ofrecer bienes o servicios al público con un ánimo de lucro. En este caso, la característica importante de la empresa mercantil es eso, que su fin principal y único es el ánimo, es el lucro, obtener ganancias y rentabilidad, ¿verdad? En ese sentido, eso sí, es fundamental tenerlo en cuenta. De igual manera, tenemos una definición legal de la empresa mercantil y como podemos ver, esta es un conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil está regulada en el
Código de Comercio, el decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, es el artículo 655, ahí donde está regulada el fundamento de la empresa mercantil. Y si observan bien, se darán cuenta que también establece que el fin, el propósito de la empresa es el lucro, ¿no? Entonces, esa es una característica, eh, el factor común, podemos decir, es la característica esencial de la empresa. ¿Cuál es el objeto de una empresa mercantil? En ese sentido, eh, el objeto debe ser una descripción detallada y específica de las actividades comerciales, industriales o de servicios a las que se dedicará, constituyendo la finalidad para la cual fue creada y reflejándose en sus estatutos. Debe ser amplio para permitir flexibilidad, operatividad, operativa y crecimiento, perdón, pero claro para facilitar su inscripción mercantil. Ahora, en ese sentido, entonces podemos deducir de esto que el objeto debe ser lo suficientemente general, pero a la vez siendo específico, ¿verdad? Para que la empresa tenga un campo de acción importante, pero que a la vez no sea demasiado general ni a la vez muy específico. Esa es la característica importante de este asunto. Vimos previamente la definición legal de la empresa mercantil y sobre eso podemos detallarlo un poco mejor, estableciendo elementos de la definición. En ese sentido, tenemos como número uno que es un conjunto coordinado porque integra trabajo, bienes materiales, o sea, maquinaria local y valores incorpóreos, ¿verdad? La clientela, la marca, la fama, como vimos previamente, aquellos bienes intangibles, aquellos que no podemos tocar. Como número dos, su finalidad. eh, a través de la prestación de servicios o venta de bienes de manera sistemática, la empresa obtendrá financiamiento, para lo cual obtendrá y cumplirá su propósito de lucrar, ¿no? Obtener ganancias, obtener rentabilidad. De igual manera, eh, tenemos el elemento de la naturaleza. En ese sentido, podemos ver que es una universalidad económica, no una persona jurídica en sí misma, ¿verdad? Vamos a ver bien cómo está catalogada la empresa, pero ahora podemos ver que no es una persona jurídica. En ese sentido, la persona es el comerciante, ya sea una persona individual o la sociedad como una persona jurídica, ¿verdad? Pero la empresa no es así. Y para entenderlo de una mejor forma, tenemos aquí el último elemento, la naturaleza jurídica de la empresa. Podemos ver que en diversas legislaciones, como la de Guatemala, es reputada legalmente como un bien mueble, lo que permite que sea objeto de negocios jurídicos como la compraventa o el arrendamiento. Pero entonces, este sí es un factor importante de la empresa y que deben conocer eh, ampliamente. Eh, la ley cataloga a la empresa como un bien mueble, con el objeto de que pueda ser, eh, eh, valga la redundancia, objeto de negocios jurídicos, que pueda ser aplicable, ¿no? Como una compraventa o un arrendamiento. A la vez podemos ver que da una definición de un bien mueble como sería un carro, ¿no? Pero sin embargo, pues como tal, la empresa no puede moverse, ¿no? No tiene ruedas y que está conformada por varios elementos. Entonces,
Sin embargo, con este propósito, la ley sí cataloga a la empresa como un bien mueble. Entonces, sí es fundamental que tengan bien claro eh, este asunto. Em, Otros elementos relacionados a la empresa mercantil, como número uno, vemos los elementos personales, eh, que es básicamente el empresario, ya sea individual o en una sociedad, serían varios, ¿verdad? Y sus trabajadores, claramente, materiales, el dinero, la mercancía, la maquinaria, bienes, inmuebles y herramientas, ¿no? Eh, los bienes tangibles, como hemos visto previamente. Y tenemos los elementos inmateriales, también llamados incorpóreos, que corresponden a un nombre comercial, que es importante obviamente porque es como será conocido esa empresa, la marca, de igual manera, patente que le da el derecho a operar y ejecutar sus acciones y cumplir sus objetivos, y los derechos de propiedad intelectual, que le da la exclusividad sobre determinado producto que ellos han desarrollado. Entonces, también son elementos muy importantes. Otros aspectos importantes de la empresa mercantil, como podemos ver, está el comerciante, el cual puede ser individual o una sociedad mercantil. Eh, el segundo aspecto, la identificación. Se identifica por un nombre comercial y debe inscribirse en el registro mercantil para obtener su patente. Entonces es un tema fundamental, ¿no? Su inscripción en el registro mercantil. Y como tercer elemento tenemos la normativa, la que nos indica que la empresa mercantil está regulada principalmente por el Código de Comercio de Guatemala. Como hemos visto previamente, el decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, y se encuentra regulada del artículo 655 al 667. De igual manera, generalmente está regulada aquí, pero hay otra que regula complementa a la ley al Código de Comercio, la cual veremos más adelante. La importancia de la empresa mercantil, ¿por qué es importante? Podemos ver que una empresa mercantil es el motor de la economía moderna, fundamental para generar empleo, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Su importancia radica en la creación de valor mediante, mediante la producción de bienes y servicios, el impulso a la innovación tecnológica, el pago de impuestos y el fomento del desarrollo económico, ¿no? En un sentido general, ahí radica su importancia, ¿no? Y claro que es fundamental porque a través de una empresa, la empresa genera oportunidades de empleo, genera ganancias que luego eh, permite inversiones más fuertes, que le permite pagar impuestos, para lo cual el Estado recibe esos impuestos y los puede aplicar en el desarrollo de sus funciones. De igual manera, ayuda porque obviamente no, la empresa, como lo hemos visto previamente, en un ámbito microeconómico, es fundamental, ¿no? Y ya el conjunto de actividades de varias empresas tienen una influencia significativa allá en un nivel macroeconómico, ¿no? Influyendo y permitiendo el crecimiento de la economía
y lo cual podemos ver en los indicadores que hemos visto previamente que sirven para el efecto y el cual veremos a continuación. Mm, Para ser más específico en la importancia de la empresa mercantil, tenemos aquí algunos elementos como número uno, la generación de empleo y riqueza. ¿Por qué? Porque son la principal fuente de trabajo, lo que disminuye el desempleo y aumenta el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Claramente, ¿verdad? Tenemos un trabajo apropiado, nos financiamos de fondos para poder cumplir con nuestras necesidades ilimitadas, ¿no? ¿Recuerdan las primeras clases del curso? Eh, Como número dos, la satisfacción de necesidades, ya que proveen los bienes y servicios necesarios para la sociedad, mejorando el nivel de vida, ¿verdad? Es decir, gracias a las empresas que podemos consumir ciertos productos que son indispensables para la supervivencia humana. Y como les mencionaba, aquí previamente tenemos el impulso al crecimiento económico, ya que actúan como motores del Producto Interno Bruto al fomentar el intercambio comercial, ¿verdad? Claramente, sus actividades permiten el desarrollo de una economía y el crecimiento. Entonces, eh, ahí radica su importancia. De igual manera, pues una empresa mercantil tiene clasificación, empezando con según su tamaño. En ese sentido, podemos ver que está clasificado en 4 diferentes, empezando con la número uno, la microempresa, generalmente hasta 10 empleados. La pequeña empresa, usualmente entre 10 y 49 trabajadores. La mediana empresa, generalmente entre 50 y 249 trabajadores. Y la gran empresa de 250 o más trabajadores. ¿Verdad? Es esta clasificación que podemos eh, ver aquí. Continuando con las clasificaciones, em, sigue la de según su actividad económica. En ese sentido, está muy relacionado eh, a a los sectores de la producción que hemos visto previamente, ¿no? Si recuerdan, venía incluso una pregunta en el examen, empezando con número uno, el sector primario, en donde está incluida la agricultura, la ganadería, la minería. Luego tenemos al sector secundario, que es por ejemplo, la industria y la construcción, que si recuerdan bien es la transformación de la materia prima obtenida en el sector primario. El sector terciario se enfoca en los servicios, por ejemplo, el comercio, el transporte, el turismo, y el sector cuaternario, eh, que incluye la investigación, el desarrollo e innovación, así como la tecnología. Entonces, en estos cuatro es que se divide según su actividad económica. Licenciado, disculpe, en el sector Sí, cuaternario sí, sí, es algo. I más D más I, se refiere a la investigación, desarrollo e innovación. Sí, exacto. Lo dejaron así como, esas son las iniciales, digamos, ¿verdad? Y de la primera I de investigación, la segunda de desarrollo y la tercera de innovación.
sería así, Lourdes, no tenga pena. Sí, es efectivamente como usted dice. De nada. De igual manera, tenemos la clasificación de según la propiedad del capital. Y como podrán ver, está muy relacionada a los sistemas económicos que hemos visto en clases anteriores, porque eh, tenemos como número uno eh, la privada, cuyo capital es propiedad de particulares, ¿verdad? Característica fundamental del sistema económico capitalista o de libre mercado. Luego, como número dos, es pública, porque el capital pertenece al Estado, eh, el cuya característica es fundamental en un sistema socialista, ¿no? Centralista. Y como número tres, tenemos la mixta, ya que el capital es compartido entre el Estado y particulares. Así que entonces pueden ver esa referencia que es, en ese sentido creo que esta es fácil de entender porque ya tenemos conocimiento previo que nos permite entender esa diferencia y cuáles son los sistemas económicos que existen. Siguiendo con la clasificación, tenemos según su forma jurídica, la cual está dividida en dos, siendo la número uno un solo dueño, o sea, es autónoma, y la número dos societaria, como por ejemplo una sociedad anónima, una SA, que es probablemente la más común que existe en nuestro sistema económico. Creo que la mayoría serían así, sociedades de responsabilidad limitada, como por ejemplo una cooperativa. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver algún letrero de una cooperativa donde está su nombre y se coma RL, ¿verdad? Generalmente las cooperativas son de responsabilidad limitada. De igual manera tenemos, según su ámbito geográfico, como número uno, las locales. Estas operan en un solo municipio o localidad. Creo que ya que estamos pues esparcidos entre ustedes y yo en el territorio nacional, creo que todos tenemos conocimiento de una eh, empresa que está en nuestra área, ¿no? Que no está en otro lugar. Ese sería un ejemplo. Ah, luego vemos las regionales, las cuales operan en una región o provincia. En ese sentido, como ejemplo, podría indicarles que pues he tenido conocimiento, he visto de una empresa de pollo frito que opera generalmente en el oriente del país y que no se encuentra en esta área de la capital y ni en el occidente, ¿no? Entonces ese sería el ejemplo de una eh, empresa regional. Luego tenemos las nacionales, las cuales actúan dentro de todo el país, ¿verdad? Así que dentro de la circunscripción territorial. Por ejemplo, en esa puedo pensar como ejemplo una empresa que ha crecido mucho últimamente, eh, que es muy buena y que se dedica a la producción de mochilas, de maletas, y que empieza con la letra M, ¿verdad? Que es de hecho son muy buenas, son muy buenas. Entonces ese sería un ejemplo. Y por último tenemos las multinacionales o internacionales, las cuales tienen presencia en varios países, ¿no? Al final son globales y creo que hay claros ejemplos de esta, como por ejemplo estas monstruos, esas empresas monstruos y están en todo lado del mundo, ¿no? Como las empresas de las bebidas carbonatadas que conocemos. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de esta clasificación. Y ahí entre esas multinacionales e internacionales entrarían también las franquiciadas.
Eh, claro, claro, Lourdes, porque al final tiene eh, no es como que la sede principal, pero está relacionada, ¿verdad? Está relacionada, de hecho, sí está relacionada. Y de hecho, ahorita lo vamos a ver, como por ejemplo las de comida rápida, ¿no? Que al final son franquicias que tenemos aquí. Ya creo que de hecho, vamos a ver si están aquí también, mire, por ejemplo, pero esta ya es otra clasificación. Pero sí, en ese sentido serían esas, ¿verdad, Laura? De igual manera, eh, como podemos ver aquí, ya esta es una clasificación de acuerdo a la legislación guatemalteca. Las anteriores que vimos eran más teóricas, ¿no? Más como de la teoría, más generales. En esta ya está según la clasificación, según la legislación guatemalteca. Empezando por su forma jurídica, vemos como número uno la empresa individual, la cual es propiedad de una persona física registrada bajo su nombre comercial. Como número dos, las sociedades mercantiles, las cuales están reguladas en el artículo 10 del decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Comercio. Y como les mencionaba antes, también ahora en el decreto 20-2018 del Congreso de la República de Guatemala, la ley de fortalecimiento al emprendimiento. Para comentarles que cuando yo estudié, ¿no? Tradicionalmente han existido siempre 5 sociedades, tipos de sociedades. Ya pues como ven en el año 2018 se creó esta sociedad, ahora son 6, entonces es relativamente nueva. Vamos a ver un poco más a detalle esta situación. Y así como mencionaba Lourdes, también tenemos a la empresa extranjera o sucursal, ¿no? Que son entidades constituidas en el extranjero, pero que operan en Guatemala. Y obviamente es una multinacional, ¿no? Porque es una empresa que tiene presencia en varios países. Y como lo mencionaba, como ejemplo, para entenderla bien, serían todas estas empresas eh, de comida rápida. Sería un ejemplo, claro ejemplo de esas empresas y que aquí tenemos franquicias, ¿no? Son lo que tenemos acá. De igual manera, siguiendo con la clasificación dentro de la legislación guatemalteca, vemos como vimos previamente las sociedades mercantiles, empezando con número uno, la sociedad anónima, que es la más común, como les mencionaba previamente. Y esta se caracteriza porque el capital está dividido en acciones y los socios solo responden por el valor de esas mismas, ¿verdad? Como como segundo tipo de sociedad tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? RL, la cual tiene o cuya característica es que el capital está dividido en aportaciones. La responsabilidad se limita al monto de esa aportación. Entonces, a diferencia de la sociedad anónima, cuyo capital está dividido en acciones, en la de responsabilidad limitada, solo son aportaciones. Como número 3, tenemos la sociedad colectiva. En esta, Están las los socios, cooperativas, ¿verdad? Perdone, en esa RL. exacto, Yo sí, he habla visto que para los nombres, he visto que los nombres siempre terminan con RL y nunca sabía por qué. Ser Ericsson. Sí, mire, ajá, ahora sí, sí, exacto. Las cooperativas son el claro ejemplo de la CRL. Y justamente como usted dice, creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver una, eh, el letrero de una cooperativa, ¿no? Que es común en Guatemala. Y justamente dice RL, ¿verdad? Porque está constituida como una sociedad de responsabilidad limitada por su naturaleza, ¿verdad? Entonces, justamente, sí, como dice Ericsson, por eso es. Sí, María Eugenia, Gracias, Lick. Yo ah, tengo una duda. Sé que dígame. aquí en el país no se da esa situación, Ajá. pero quisiera que
entender realmente qué significa SADCB, eso de Sociedad Anónima de Capital Variable, que es lo que se maneja ahí en México. ¿A qué se refieren con el capital variable? No sé, todo ese detalle no lo entiendo. Y tienes razón, yo también he visto que, por ejemplo, me acuerdo que no sé si ustedes cuando miraban algún programa de la televisión eh, mexicana y decía Televisa, yo me acuerdo de así cuando, por ejemplo, algo así, alguno decía Televisa de SACB. Eh, Fíjese que en ese sentido, también la verdad que sí, como usted dice, no sé, aquí no se regula así, es una sociedad anónima como tal. Me acuerdo que yo investigué en su oportunidad de eso, qué significaba, ¿verdad? Y pues así como usted lo dice, eh, y básicamente lo que puedo ver aquí, porque así no me acuerdo exactamente cómo era lo que había visto, pero se refiere a que es una sociedad mercantil donde el capital social, ¿verdad? Puede aumentar por aportaciones posteriores o disminuir por retiros parciales de esas aportaciones, sin modificar la escritura constitutiva. Y se caracteriza por limitar la responsabilidad de al menos dos socios al monto de sus acciones. A eso se refiere. Y en relación a al capital variable, es eso, ¿verdad? Que permite la flexibilidad financiera para aumentar o disminuir el capital social sin trámites notariales complejos, ¿verdad? Que yo creo que eso no pasa aquí. Entonces, ¿verdad? Se mantiene así. Creo que entonces lo que hace es que solo deciden, bueno, vamos a aumentar el capital o vamos a disminuir sin mayor trámite notarial. Ya que en todos casos, por ejemplo, aquí probablemente habría que modificar esa escritura constitutiva, ¿verdad? Me imagino que también se debe de referir al hecho de que la economía de México es mucho más grande que la de Guatemala. Definitivamente María, porque imagínense, como le digo, esa empresa Televisa decía, imagínense cuánto vale, ¿no? Son valores Sin ir tan lejos. que son muy alejados, ¿verdad? De nuestra realidad económica, o empresas como la de la cerveza, eh, Ajá. que esa sí es una empresa que compite con las de bebidas carbonatadas de Estados Unidos. Entonces, Mm. definitivamente que esa situación de aumento de capitales y de disminución es relativamente más común y se la dejaron hacia allá, ¿verdad? ¿Por qué aquí no? Sí sería una buena pregunta, le digo, y le comento que voy a preguntar si, por qué aquí no fue así como establecido de esa forma. Gracias, Lick. Yo, bueno, la verdad es que a mí se me imagina una cuestión de que si llegan a tener algún problema económico, porque obviamente es mucho más grande la economía que de aquí, no van a Ujú. tener tantas consecuencias legales si llegara a haber una quiebra, por ejemplo. Eso es lo que se me imaginó a mí, pero no sé si estaré Probablemente. bien. Es posible. Yo creo que también lo fundamental de esta es, por lo que acabamos de ver y leer, es que les permite evitar un poco de burocracia, ¿verdad? Porque entonces solo deciden, bueno, vamos a, como usted dice, con esas cantidades de allá, no sé, 500 millones de dólares, por ejemplo, creo que no es algo que podría haber allá y vamos a retirar de esos 100 millones de dólares, ¿verdad? Después vamos a aumentar 200 millones. Entonces es como que, bueno, ya solo se hace, probablemente que también es una característica fundamental de esa sociedad de CB, como usted dice, María, Gracias, Lick, ¿verdad? por la ayuda. No tenga pena, María. Muy buena pregunta, la verdad que como dice María, al final en ese sentido, pues como aquí no aplica, pero es importante saber, ¿verdad? Porque al final estas cuestiones son similares a nuestros países del área, ¿no? Entonces es importante saber por qué esa diferencia entre esta, que es una sociedad anónima normal, y la de
esa de México, por ejemplo, que es SADCB. Y continuando con los tipos, tenemos ahora la de responsabilidad limitada. Pero no, ya habíamos visto esta parte, ¿verdad? SADCB. Vamos. Como lo dijo Erickson, pues esta es un ejemplo de estas, por ejemplo, son las cooperativas. Y ya continuando con el trámite, vemos con el curso vemos las sociedades colectivas. En esta, los usos responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente, ¿verdad? Aquí, a diferencia de las anteriores, no responden por sus aportaciones, sus acciones, sino que y no importa quién tenga más, quién tenga menos, todos responden solidario por todo, ¿verdad? En su conjunto. Entonces sí que hay una característica levemente diferente de esa con las anteriores que es importante tomar en cuenta. Como Licenciado, disculpe, si ahí en adelante, lo de la RL no me queda como muy claro el término de que cada quien responde como a lo que aporte. Vamos a ver, ahí dice la responsabilidad limitada al ajá, monto de la aportación. O sea, ¿cómo pudiera ser como un ejemplo de eso? como un ejemplo de la responsabilidad, em, tal vez podemos enfocarlo en un caso como el de las cooperativas, ¿verdad? Eh, que dependiendo, digamos, lo que usted ha aportado, que generalmente va a ser en, podemos dejarlo en ejemplo de dinero, ¿no? Entonces, sobre eso es que va a tener, ya sea sus derechos u obligaciones, dependiendo cuánto usted aportó, ¿verdad? Probablemente alguien que tenga un aporte más grande al suyo va a tener consecuente con esa aportación, así como alguien que tenga menos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Así como que al final de cuentas aquí creo que sí se ve en cantidad, ¿verdad, Alex? Ah, Entonces, bueno, gracias, licenciado. ajá, sí, eso sería, ¿verdad? Así que aquí sí, a diferencia de la colectiva, donde no importa quién tenga más, quién tenga menos y todos responden igual, aquí sí usted responde por lo que tiene y por lo que aportó, quien aportó más responde por eso, ¿verdad? Gracias, licenciado. Licenciado, Excelente, Alex. disculpe, No, gracias, Alexander, no, no da pena, con gusto. solamente referente a esto, viene a mi mente algo que acá en donde yo vivo, cuando pusieron Guayacán RL, por cierto, ellos estuvieron vendiendo acciones, donde Ajá, las personas venían y usted compraba una acción y valía 10,000 quetzales, por ejemplo, pero ese ajá, dinero usted lo tenía a plazo fijo durante 5 años. Y ahí ajá, estaba ese dinero donde usted no podía, firmaba un documento donde usted no podía retirar esos 10,000 quetzales. retirarlo. Al Ujú. cabo de 5 años, este dinero le generaba a usted intereses y si usted quería, volvía a comprar otros 5 años por esos 10,000. Pero si habían personas que les fue económicamente mal en esos 5 años, dejaban las de ellos y usted podía comprar las de ellos. Referente a lo que usted dice, o sea, si usted tiene más inversión dentro de esta sociedad, pues va a ganar más al cabo del tiempo. Y yo creo que tiene relación con lo que decía María Eugenia. Referente a que dependiendo del capital que usted le invierta a la sociedad, así van a ser sus ganancias. Unos ganan más y otros ganan menos. Efectivamente, Juan Carlos. Sí, gracias por el ejemplo. Claramente así sería, ¿verdad? Ya que entre más aportaciones, pues más ganancias, ¿verdad? Creo que ese es ese sentido el principio básico. Dígalo, Lourdes. De hecho, cuando uno va a una de estas, ahí se hacen dos gestiones. Una que es de aportación para que tú seas socio de la asociación y ahí es donde Ujú, aportas ese capital. Si ujú, aportas 1,000, pues a final de año que te dan tu interés,
te lo van a dar sobre esos 1,000. Pero si aportas 100,000, pues te los van a dar sobre esos 100,000. Y aparte está la gestión de ahorro o de crédito o de depósito Aparte. monetario. Entonces tú lo manejas de diferente forma. Pero esos 1,000 o esos 100,000 de la gestión de la asociación que te hace socio, no lo puedes tocar. Al menos eso vi yo. Exactamente, exactamente, Lore. Sí, efectivamente así es. Así que esas son las características de esta, ¿verdad? Y sí, muchas gracias por sus aportaciones. Y creo que sí dejan más claro el tema, ¿verdad? Definitivamente sí, gracias por los aportes. Entonces, ya que hemos visto este más claro, podemos ver que, continuando con los tipos de acciones, tenemos ahora la sociedad en comandita simple, cuya característica nos indica que es una mixta, ya que cuenta con socios comanditados, cuya responsabilidad es ilimitada, y socios comanditarios, cuya responsabilidad es limitada, ¿verdad? Es por esta razón que es mixta. De igual manera, la sociedad en comandita por acciones es similar a la de comandita simple, pero aquí el capital comanditario, o sea, el capital de los que tienen responsabilidad limitada, se representa por acciones, ¿verdad? De igual manera, tiene una naturaleza mixta. Como les mencionaba, pues tradicionalmente cuando yo estudié, solo existían 5 tipos de sociedad y ahora tenemos una sexta, la cual es esta, ¿verdad? Que es una sociedad de emprendimiento que está regulada en la ley del fortalecimiento del emprendimiento. En esta, uno o más socios puede estar formada por uno o más socios. Imagínense, a pesar de que es una sociedad, puede ser solo una persona. El capital está dividido en acciones, eh, es solo en aportaciones dinerarias, los ingresos y cuyos ingresos anuales no pueden ser mayores a 5 millones de quetzales. Esa es la característica fundamental de esa sociedad. De igual manera, continuando con la clasificación de la empresa mercantil según la legislación guatemalteca, tenemos por su tamaño, eh, ya este es un criterio del MINECO, del Ministerio de Economía, la cual está dividido en, por ejemplo, en microempresas de 1 a 10 empleados, pequeña empresa de 11 a 80 empleados, la mediana empresa de 81 a 200 empleados y la grande empresa, la cual, según esta categoría, cuenta con más de 200 empleados, de 201 para arriba, ¿verdad? Esto ya es según el criterio del Ministerio de Economía, quien obviamente es el ente rector de este asunto. Em, de igual manera, tenemos una clasificación determinada
determinada por la legislación guatemalteca y relacionada a la actividad económica. Como hemos visto previamente, ya que aquí era una situación más general, más teórica, aquí tenemos ya basado en nuestra legislación. En ese sentido, tenemos